platicábamos ayer sobre esta renuncia del ministro Arturo Saldívar a la Corte, la publicación de una fotografía horas después con Claudia Sheinbaum en este encuentro que además hoy los periódicos destacaban de qué día era esta fotografía por la ropa que Claudia Sheinbaum tenía, y entonces la conclusión era que primero se había reunido con ella y después había publicado esta renuncia, y ya después habíamos conocido la fotografía de la reunión. El presidente dijo prácticamente que pues que le iba a aceptar y que le iba a mandar al Senado, que es quien tiene que aprobar su renuncia. La pregunta está en el aire: ¿cuál es esa causa grave? Y hay quien, Claudia de Buen, por ejemplo, ha sacado ya ahí las leyes y los reglamentos y dice, bueno, definitivamente no estar contento o a gusto en un lugar o sentir que ya no puedes ahí trabajar en lo que quieras no es considerado, o no tendría que ser considerado una causa grave, y está estipulado, o sea, no necesariamente sería algo que pueda quedar a la interpretación. Pero quien tiene una visión sobre esto siempre muy interesante, sobre el mundo en general, Ibabel Arroyo, ensayista, politóloga. ¿Cómo estás, Ibabel? Buenas tardes. Pamela, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo estás? ¿Qué opinas? Bueno, para empezar, qué impacto, ¿no? Porque esta renuncia del ministro que alguna vez fue presidente de la Suprema Corte nos tomó a todos por sorpresa. Pero quisiera, antes de meter la reflexión al área legal, hablar sobre la sensatez y el sentido común. Olvídate de la causa grave de la que habla la Constitución para que un ministro pueda renunciar. Olvídate de eso. Okay. Y pensemos en la importancia y en la relevancia que tiene este cargo. O sea, ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pamela, o sea, es que no se me ocurre nada más importante para alguien que estudió Derecho y que ha dedicado su vida a esa materia. O sea, no hay nada más importante que ser ministro de la Suprema Corte. No puedes pensar que una campaña presidencial, ayudar en una campaña presidencial, sea mejor que lo que tienes. No importa que te quede 1 año y medio, es que no entiendo cómo puede considerar más relevante cualquier otra cosa que el honrosísimo cargo que detentaba hasta el día de ayer. Eso para empezar. O sea, ojitos es una llorosos, gran pregunta, claro. ¿no? Ojitos llorosos de López Obrador, ojitos llorosos de Sheinbaum, promesas de cargo, lo que sea, no es más importante que ser ministro. Ahora, ya solo le quedaba 1 año y medio. Y por ahí hay algo importante que sí podría hacerle ojitos, que es la Fiscalía General de la República, en donde podría estar 9 años más. Sí, ojo, sí, el fiscal general de la República falta. ¿Quién es actualmente el fiscal general de la República? Alejandro Gertz Manero, quien ha tenido problemas graves de salud, pero que en los últimos meses sí estuvo apareciendo públicamente, hasta comiendo en restaurantes y todo. Pero bueno, la única razón por la que tendríamos que cambiar antes del 2028 al fiscal, pues es porque Gertz Manero de pronto ya tiene una ausencia definitiva, porque ya no puede, porque su salud, porque lo que sea. Y ese cargo puede ser relativamente atractivo para el exministro. Otra cosa que puede ser muy atractiva, Pamela, es la posibilidad de ser quien abre la puerta, el que tiene la mano en el picaporte de la presidencia de la República para las cuestiones jurídicas. Ojo, ya no será el que las cancela, las ratifica, las palomea desde la Corte, porque eso es lo que hace la Corte, revisar si son congruentes con nuestro marco constitucional, sino que sería el que las empuja. Híjole, es un bajón de categoría, ¿no? Claro, pero si es a través de su despacho, es un levantón de dinero. Bueno, eso sí. O sea, bueno, ¿qué necesitas que empujemos? O sea, lo hacemos a través de mi despacho y además yo estoy aquí con el picaporte presidencial.
Bueno, pero para que eso suceda y para que suceda lo de la fiscalía, tienen que pasar muchas cosas en el tablero político que no dependen de él. Estamos hablando de tiempos, estamos hablando de decisiones, estamos hablando de que gane Claudia Sheinbaum, estamos hablando de que Claudia Sheinbaum le cumpla, estamos hablando, o sea, en fin, son muchas jugadas previas en el tablero para que cualquiera de estas dos cosas sucedan. Y ahora sí, me regreso a la parte legal. ¿Qué manera de rebajar la relevancia que tienen los ministros como guardianes de la ley al violentarla así? La Constitución no permite, y lo dice de manera expresa, no permite que los ministros puedan desempeñar algún otro cargo y que quien haya sido ministro pueda desempeñar un cargo antes de que pasen 2 años. Y hay unos cargos que no pueden desempeñar aunque hayan pasado los 2 años, como por ejemplo secretario de Estado y fiscal general de la República. O sea, ahora, ¿qué crees? Ya lo hicieron. Olga Sánchez Cordero puso el botón de muestra, el malhadado botón de muestra. ¿Cuánto pasó de que Olga Sánchez Cordero primero ganó un espacio en el Senado que nunca ocupó, ¿no? Porque se fue inmediatamente como secretaria de Gobernación. Sí, bueno, y no estaba después, impedida no estaba impedida para ser candidata, eso sí, pero sí estaba impedida para ser secretaria de Estado. ¿Y hubo? ¿Y algo pasó? O sea, ¿alguien se quejó o simplemente pasó? Porque yo no lo recuerdo. Simplemente pasó, yo creo que a nadie le importó, a todo el mundo le pareció bien que ella fuera la secretaria de Gobernación. Ahora, la sanción que hay en la Constitución, e ignoro si hay alguna otra en la ley orgánica del Poder Judicial, pero en la Constitución la sanción no es muy severa, Uh-huh. La sanción es que dejas de recibir los emolumentos y los privilegios que tenías como parte del Poder Judicial. Es decir, si eres un exministro y recibías tu pensión, pues dejas de recibirla. Que tengo entendido por lo que escribiste hoy que Olga Sánchez Cordero lo siguió recibiendo. Sí, claro, Olga Sánchez Cordero la sigue recibiendo. Entonces, alguien podría acusarla y entonces tendrían que sancionarla en la Suprema Corte, pero te digo, la sanción es nada más esa, por lo menos hasta donde yo tengo entendido. Okay. Y ella ya puso esa muestra y bueno, pues ya la tomó, ya va a ser el caminito que van a seguir ahora los ministros que consideren que es más importante ser subordinados de un proyecto político que vigilar el cumplimiento de nuestra Constitución. Fíjate cómo lo estoy fraseando y qué mal se escucha, ¿no? A mí me parece que se escucha mal. Estar subordinados a un proyecto político o vigilar el cumplimiento de la Constitución, que es una cosa que trasciende gobiernos, que me parece que tiene un peso histórico mucho mayor. No, proyectito político. Sí, pero además, bueno, a mí ya me llama la atención que no hubo ni tiempos en tratar de hasta disimular, ¿sabes? O sea, es como siempre se dijo que había cierta simpatía por, y aquí prácticamente de la renuncia al ya estoy al lado de una candidata, de una aspirante. Entonces, bueno. Sí, caray. El tiempo, los dados están en el aire. Oye, pero hay una cosa importante que hay que decir antes de concluir, y es, ahora, sí es importante decir que Saldívar es un ministro brillante, uh-huh. fue un jurista brillante, medio perverso y retorcidón, pero bastante bueno, y hay que decirle tanto al gobierno, o más bien tanto al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador como a la oposición, que quien llegue no va a ser Saldívar, Okay. Eso para la oposición, fíjate lo que puede significar, es pues ya no van a tener un muro como era Saldívar, que significaba pues un aliado de Andrés Manuel López Obrador, pero con mucha fuerza e inteligencia jurídica. O sea, no va a llegar uno así. Y lo mismo pues tiene que saberlo
el gobierno. Qué interesante, qué interesante. Pues sí, Babel, te agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayas Un acompañado. abrazo, Pamela, a ti y a tu auditorio. Un Adiós. fuerte abrazo, siempre brillante Babel Arroyo, ensayista politóloga, y la pueden leer hoy justo con una columna sobre este tema. Rápidamente, ¿qué es lo que dice el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación? Cito lo publicado por Claudia Buen. Los ministros duran 15 años, salvo que sobrevenga una incapacidad física o mental permanente. Eso tendría que entenderse por la definición de causa grave. Vamos a una pausa y volvemos.